La mitad de Internet cree que somos unos mentirosos. Nos acusan de haber montado un fraude terrible, de usar una tragedia familiar solo para llamar la atención. Pero la otra mitad piensa que tenemos en nuestras manos la prueba de que algo que no debería existir, es real. Todo empezó cuando, en el fondo de un viejo baúl, encontramos esto, el diario perdido de mi abuelo. Y junto a él, un sobre sellado con estas fotografías. Un diario que no solo cuenta cómo, de la noche a la mañana, se hizo inmensamente rico, sino también el precio que, página a página, tuvo que pagar. Un pacto, según él mismo escribió, con una criatura que la mayoría solo conocemos por cuentos de hadas o por figuritas de jardín. Un duende. Miren, hoy no voy a pedirles que me crean a ciegas. No estoy aquí para convencer a nadie. Simplemente, voy a hacer lo que llevamos meses haciendo en foros y redes sociales. Voy a mostrarles lo que encontramos, leerles lo que mi abuelo escribió y enseñarles las fotos que han puesto a miles de personas a discutir, a analizar y a preguntarse. ¿Esto puede ser real? Al final, la decisión será solo suya. Antes de meternos de lleno en esas páginas manchadas de tinta y tiempo, tienen que conocer al hombre que las escribió. Mi abuelo Ramiro, antes del dinero, del aislamiento y del miedo, era de esa clase de personas que ya no se encuentran. Creció en el campo, con las manos ásperas de trabajar la tierra y el sol marcado en la nuca. Era carpintero, pero un artista de la madera, de los que podían escuchar sus secretos. No tenía grandes ambiciones. Su único tesoro era mi abuela y su mayor lujo, un plato caliente en la mesa cada noche. Vivían en una casita humilde, pero llena de ese calor que el dinero no puede comprar. Todavía recuerdo el olor a madera recién cortada que siempre lo envolvía, como una colonia natural que se mezclaba con el aroma del café de mi abuela. Era un hombre de pocas palabras, pero su silencio era cómodo, lleno de paz. Sus ojos, aunque casi siempre cansados por el trabajo, tenían un brillo tranquilo. Era feliz, o, al menos, eso era lo que todos pensábamos. No vivían en la miseria, pero sí con lo justo, contando cada moneda. Mi padre me contaba que a veces mi abuelo se pasaba la noche en vela en la cocina, mirando los planos de un mueble que no podía construir porque no tenía para el material, o dándole vueltas a una factura que no sabía cómo iba a pagar. Había una angustia silenciosa que se comía los bordes de su calma. Un deseo, no de ser millonario, sino de tener seguridad. De darle un respiro a su familia. Era un buen hombre atrapado en las circunstancias. Un hombre bueno al que la vida no le estaba tratando bien. Y es justo en esa grieta, en esa pequeña fisura de desesperación, donde, según su diario, la oscuridad encontró por dónde meterse. El cambio no fue poco a poco. Fue una explosión. Un día, mi abuelo era el carpintero del pueblo que apenas llegaba a fin de mes. Al mes siguiente, era el dueño de un taller que, de la nada, había conseguido un contrato gigantesco con una constructora. Los trabajos empezaron a lloverle. El taller se convirtió en una fábrica. La casita se vendió y compraron una mansión en las afueras, con un jardín tan grande que te podías perder. El dinero dejó de ser un problema y se convirtió en un río que no paraba de crecer. Nadie lo entendía. Si le preguntaban, mi abuelo sonreía de una forma rara, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y solo decía que tuvo suerte, que estuvo en el lugar indicado, en el momento justo. Pero para la familia, para los que lo conocíamos, algo no cuadraba. No era solo el dinero. Era él. El hombre que olía a serrín ahora olía a colonia cara. Sus manos curtidas ahora eran suaves. Y sus ojos. Ese brillo tranquilo desapareció, reemplazado por una chispa nerviosa, como si siempre estuviera mirando por encima del hombro, esperando a que alguien apareciera. Los años dorados pasaron, y tan rápido como llegó la fortuna, empezó a asomar la sombra. El dinero no se acababa, pero mi abuelo se consumía. Se volvió desconfiado, paranoico. Despidió a casi todos los empleados de la casa diciendo que le robaban, aunque nunca faltó nada. Se encerraba por horas en su despacho, y a veces se oían gritos ahogados o largas conversaciones, aunque estaba solo. Mi abuela, muerta de preocupación, intentó hablar con él, pero él la apartaba, diciéndole que no lo entendería. Fue entonces cuando empezamos a notar los cambios físicos. Empezó quejándose de dolores que ningún médico podía explicar. Luego aparecieron las marcas, manchas raras en la piel, con formas y colores que los doctores no habían visto nunca. Dijeron que eran alergias, enfermedades raras, pero ningún tratamiento funcionaba.
Él las escondía bajo camisas de manga larga, incluso en pleno verano. Su fortuna, que parecía infinita, empezó a caer en picado. Inversiones seguras se hundieron. Negocios prósperos se secaron. Era como ver una película en reversa. La mansión se sentía enorme y fría. Al final, mi abuela, con el corazón roto, se fue. No podía seguir viendo cómo el hombre que amaba se destruía. Él se quedó solo en esa casa gigante, un rey sin reino en un castillo de fantasmas. Y allí murió, solo. El informe oficial dijo causas naturales, un fallo cardíaco. Pero para nosotros, su muerte fue siempre la última pieza de un rompecabezas que no supimos resolver. Hasta ahora, hace 6 meses, la casa por fin pasó a ser nuestra. Estaba tal y como la dejó, cubierta de polvo, con el aire pesado. Mientras limpiábamos el despacho, mi hermano se dio cuenta de que una tabla del suelo de madera sonaba diferente. La forzó un poco y se abrió, revelando un hueco. Dentro había un baúl de madera oscura, y en su interior, un diario y un sobre amarillento sellado con cera. Al abrir el diario, nos golpeó un olor a humedad y a algo más, algo dulzón y rancio. En la primera página, con una letra temblorosa pero que reconocimos al instante, leímos: Diario de mi condena. Que Dios me perdone, si es que todavía se acuerda de mí. Lo que voy a leerles ahora son fragmentos del diario. No he cambiado ni una sola palabra. Lo leeré mientras les muestro imágenes de las páginas originales, para que vean la letra, las manchas, todo. La primera entrada importante es de una noche de otoño, 2 meses antes de que su suerte cambiara. La letra es firme, pero se nota la desesperación. 14 de octubre, otra noche sin pegar ojo. La lluvia golpea la ventana como si quisiera restregarme mis deudas por la cara. Teresa tuvo que vender su collar, el que le regaló su madre. Me dijo que no le importaba, pero la vi llorar a escondidas. Soy un fracasado, un hombre que no puede mantener a su familia. Le he rezado a Dios, a todos los santos. Nadie contesta. A veces, aquí en la oscuridad del taller, siento que le vendería mi alma al diablo. Pero ni el diablo querría un alma tan patética como la mía. Estoy al límite. Daría lo que fuera. Lo que fuera. La siguiente entrada es de 2 noches después. La letra es completamente diferente. Más rápida, nerviosa. Hay manchas de tinta, como si la mano que escribía temblara. 16 de octubre. Ha pasado. No sé si fue un sueño, una alucinación por el cansancio y el hambre, o si fue real. Dios mío. Creo que fue real. Estaba aquí, en el taller, a punto de tirar la toalla, cuando oí un rasguño en la puerta. No era un animal, era un arañazo con ritmo, con intención. Abrí la puerta, y no había nadie. Solo la noche fría. Cuando iba a cerrar, lo vi. En el umbral, casi invisible. Era pequeño, no me llegaba a la rodilla, pero no era un niño. Era viejo, viejo como la tierra. Llevaba ropas que parecían hechas de musgo y cuero, y sus ojos. Sus ojos no eran humanos. Eran 2 trozos de cristal negro, profundos, llenos de una inteligencia malvada y muy antigua. No era un demonio, era algo más, terrenal, un duende, como los de los cuentos que usaba la abuela para asustarnos. No me habló con la boca. Sus palabras aparecieron directamente en mi mente. Me dijo que me había oído, que había oído mi desesperación. Que era música para él, que podía darme todo lo que quería, riqueza, éxito. Paralizado de miedo, pero también fascinado, solo pude pensar que quería a cambio, si era mi alma. La criatura se rió, un sonido como de hojas secas. Dijo que mi alma era aburrida, que no servía para nada. No, quería trocitos, pequeños trozos de tu felicidad. Un recuerdo por aquí, una carcajada por allá. La primera vez que viste el mar. El sabor del primer pastel que hizo tu madre. El sonido de la risa de tu esposa. Cosas sin importancia. A cambio, el mundo sería tuyo. Y yo, en mi desesperación, en mi locura, acepté. Le dije que sí. La criatura sonrió, una mueca que le partió la cara arrugada, y me tendió una mano diminuta, con dedos como raíces. El trato está hecho, dijo en mi mente, y se esfumó. Cuando leímos eso, mi primera reacción fue de tristeza. Pensé que mi abuelo había sufrido un brote psicótico. El estrés lo había roto. Se había inventado todo para lidiar con su desesperación. Era la única explicación lógica. O eso creía, hasta que seguí leyendo. Las entradas de las semanas siguientes son pura euforia. 30 de octubre. No me lo puedo creer. Un arquitecto importante de la ciudad vio uno de mis diseños por casualidad. Tengo un contrato, el más grande de mi vida. Dinero para pagar las deudas y más. Teresa lloró, pero de alegría.
¿Funciona? 15 de noviembre. El taller es un no parar. He contratado a 10 hombres. El dinero entra a espuertas. Se me ocurren ideas para negocios, ideas perfectas, completas, como si alguien me las metiera en la cabeza en sueños. Eran los años dorados que mi padre recordaba. Pero entonces, entre tanto éxito, encontramos una entrada corta, confusa, que nos geló la sangre. 2 de diciembre. Ha pasado algo raro. Teresa me contó un chiste, uno que siempre me mata de risa. Y ella se rió. Oí el sonido, pero no sentí nada. Intenté recordar cómo era su risa, la alegría que me daba, y no pude. Hay un hueco en mi memoria. Es como saberse la letra de una canción pero no recordar la música. Estoy asustado. ¿Es este el primer pago? Aquí es donde Internet estalló. Los escépticos, con bastante lógica, señalan que la anedonia, la incapacidad de sentir placer, es un síntoma de depresión. El estrés, la culpa, todo podría haberle provocado una depresión severa. No es prueba de nada sobrenatural. Pero los creyentes responden, ¿y la coincidencia? Justo cuando empieza a ganar dinero, justo después de la supuesta visita, el primer trozo de felicidad se esfuma, tal como decía el pacto. El folclore está lleno de historias de pactos que no se cobran con el alma, sino con la esencia de la vida, convirtiéndote en una cáscara vacía. Obviamente, no hay pruebas científicas de esto, pero la historia del diario encaja de forma inquietante con esas leyendas. Y entonces, llegaron las fotografías. Estaban en el sobresellado. Junto a ellas, una nota de mi abuelo que decía, pruebas de mi esclavitud. Para que alguien sepa la verdad. El diario se vuelve más y más oscuro. Mi abuelo empezó a describir un tormento físico. 18 de febrero. El segundo pago. Y esta vez, ha dejado marca. Me he despertado con un dolor agudo en el antebrazo. Y ahí estaba. Parece una quemadura, pero la piel está fría. Tiene una forma rara, casi como una manita con dedos largos y afilados. Duele, pero no es un dolor normal. Es un dolor frío, que viene de dentro. Lo he vuelto a ver. Al duende, en el reflejo de la ventana de mi despacho. Estaba sonriendo. Y aquí está la primera foto. Es en blanco y negro, granulada. Muestra el antebrazo de un hombre. Y en la piel, se ve una marca oscura. No es un moratón, ni una cicatriz normal. Tiene una forma definida, antinatural. Parece una huella, como si una mano diminuta y ardiente se hubiera posado ahí. Aquí es donde Internet se partió en dos. Los creyentes vieron la prueba definitiva. En foros de lo paranormal, gente que se dedica a estudiar estos fenómenos de forma no científica, aseguraban que la marca no encajaba con ninguna enfermedad de la piel conocida. Pero la respuesta de los escépticos fue igual de contundente. Argumentan, y es un punto muy válido, que la foto podría ser cualquier cosa. Un hematoma con una forma extraña, una rara condición de la piel, y su argumento más fuerte, el fraude. Hoy en día, manipular una foto vieja es muy fácil. Dicen que nuestra historia es un creepypasta de manual, una ficción de terror de Internet. El diario continúa, y las fotos lo acompañan, en una crónica aterradora. 7 de mayo. Me ha quitado el brillo del ojo izquierdo. Lo vi esta mañana en el espejo. Mi ojo derecho es el mío. Pero el izquierdo, está opaco, sin vida. Como el ojo de un pez muerto. Cuando cierro el derecho, veo el mundo en grises. Los colores se han ido. Me está desmantelando, pieza a pieza. Y lo peor es que la riqueza no para de crecer. Cada trozo de mi humanidad se convierte en oro. La segunda foto es quizá la más perturbadora. Es un primer plano de la cara de mi abuelo. Y lo que describe es visible. Un ojo, el derecho, mira a la cámara aterrorizado. El otro, el izquierdo, está vacío, muerto. Los escépticos dicen que es un efecto de la luz, una catarata, o las secuelas de una embolia. Los creyentes, que es la prueba de un alma siendo devorada. Hay más fotos, una de su espalda, cubierta de lo que parecen raíces negras bajo la piel. El diario dice, siento sus raíces creciendo dentro de mí. Ya no soy dueño de mi cuerpo. En foros, gente que decía ser médico especuló con una posible leitdo reticularis, una condición vascular, aunque admitían que la forma era muy rara. Otros hablaban de tatuajes. En los últimos años, la riqueza desaparece del diario. Solo queda la paranoia que recordaba la familia. 11 de enero. Lo veo por todas partes. En las esquinas, en el jardín, en el reflejo del televisor apagado. A veces puedo olerlo, un olor a tierra mojada y a podrido. Se ríe de mí, sabe que lo tengo todo y no tengo nada. La comida no me sabe a nada, la música no me dice nada, los abrazos de mis nietos se sienten vacíos.
Soy un hombre rico y estoy más vacío que cuando no tenía para comer. He intentado regalar el dinero, quemarlo. Pero la criatura se ríe en mi cabeza. Dice que el dinero era solo el cebo, que el trato no puede romperse. Las últimas páginas son casi ilegibles. Garabatos frenéticos, frases a medias. La locura de un hombre al borde del abismo. No sé qué día es. Se lo ha llevado casi todo. Mis recuerdos de niño, la cara de mi madre, el día de mi boda. Son solo palabras, sin emoción. Soy una biblioteca de hechos sin sentimientos. Una cáscara. Solo me ha dejado la desesperación, porque dice que se alimenta de ella. Será lo último que se lleve. Y entonces, la última entrada. Unas pocas palabras en el centro de la página. La tinta está corrida, como por una lágrima. Viene a cobrar la última pieza. Después de eso, el resto del diario está en blanco. Después de leer todo esto, de mirarlas. Fotos hasta que me arden los ojos, de ver cómo la gente se pelea en internet, sigo sin tener una respuesta. Estoy justo en medio de la grieta que ha abierto esta historia. Una parte de mí, la parte racional, la que cree en la ciencia, está con los escépticos. La explicación más probable es también la más triste. Mi abuelo, bajo una presión insoportable, tuvo un colapso mental. El duende fue una alucinación, una forma que su mente creó para personificar su desesperación y su culpa. El diario no sería la crónica de un pacto, sino el testimonio desgarrador de una enfermedad mental no diagnosticada. La pérdida de emociones, la paranoia, las alucinaciones, todo encaja. Las marcas podrían ser autoinfligidas en un delirio. Es una explicación que encaja perfectamente con la psicología y no requiere creer en fantasmas. Pero hay otra parte de mí, una parte a la que le cuesta más callarse. La que recuerda las historias de mi padre sobre el cambio inexplicable en su fortuna, un cambio que nadie ha podido explicar de forma lógica. La parte que mira las fotos y siente un escalofrío que la razón no puede quitar. La que ve los detalles de esa marca, la opacidad de ese ojo, y no ve solo una enfermedad o un engaño. La que lee las palabras del diario y no oye a un loco, sino a un hombre aterradoramente cuerdo dentro de su propia pesadilla, documentando una verdad imposible. Creo que por eso la historia ha conectado con tanta gente. No es un simple cuento de fantasmas. Es ambiguo, está en ese espacio incómodo entre la psiquiatría y lo paranormal, entre el folclore y la tragedia. Hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Las palabras del diario, las fotos, los argumentos lógicos de los que ven una enfermedad y los argumentos apasionados de quienes ven algo sobrenatural. Ahora, la pregunta es para ustedes. Echen un vistazo a los comentarios. Verán la guerra de opiniones que esto ha provocado. Y queremos que se unan. ¿Qué ven ustedes en estas fotos? ¿Qué leen entre líneas en el diario? ¿Somos los herederos de una verdad aterradora? ¿O estamos contando una mentira basada en la tragedia de un hombre enfermo? Dejen su veredicto en los comentarios. No hay una respuesta correcta. Solo nos interesa su perspectiva. ¿Creyente o escéptico? ¿Pacto o psicosis? Y por favor, suscríbanse si quieren seguir este viaje con nosotros, por si alguna vez encontramos más respuestas. Mi abuelo, Ramiro, murió solo en esa mansión enorme, rodeado de una riqueza que ya no podía sentir. Los papeles dicen que fueron causas naturales, pero esa última página del diario, esas 7 palabras, viene a cobrar la última pieza, me persiguen. Me hacen preguntarme qué significan realmente las causas naturales cuando has hecho un trato con algo que, se supone, no es de este mundo. Al final, sea cual sea la verdad, la historia de mi abuelo es una advertencia. Una fábula moderna, o quizá, una muy antigua. Una advertencia sobre los peligros de la desesperación, sobre lo que la ambición puede llegar a costar, y sobre todo, una advertencia de que tengas mucho cuidado con lo que deseas. Porque podrías conseguirlo, y puede que el precio sea mucho más alto de lo que jamás imaginaste.